Rocío, ¿me escuchas? Perfecto. Rocío, ¿te parece que compartamos la presentación? Por supuesto. Ya. La mecánica va a ser la siguiente. Yo te voy a presentar, ¿cierto? Ok. Como expositora te voy a ceder la palabra. Todas las preguntas son al final, ¿ya? Para que tú no te preocupes por eso. Si por ese motivo tú no puedes ver las preguntas en el chat, yo te las voy a ir diciendo y evidentemente nosotros hablábamos que tienes un tiempo de 1 hora, pero si por ese motivo te toma un poco más de tiempo, no hay problema, ¿ya? Como también Ok. Pero si es, igual si es que no, si es que no es 1 hora, ¿verdad? si, o si a lo mejor, no sé, ponte tú, se te dio más dinámica la cosa y fueron 45 minutos, no hay problema. Esperamos un poquito. Entonces, esa es la dinámica, ¿te parece? Dale. Antes que ti estuvo Rodrigo Rodríguez hablando sobre algunos desafíos de la industria minera, cómo está impactando la transformación digital y eso. Vale, yo tengo un par de slides, como sabes, del tema, pero vamos, tú me vas. Si es el caso y estoy siendo repetitiva, por favor me lo comentas. No, no creo Vale, que vi las PPT y eran distintas, así que evidentemente cada individuo le da su enfoque, así que súper. mm. Aparte que tú hablar harto de la innovación, esa parte no la tocó Rodrigo. Vale, estupendo. Sí, el tema es un poco llamar a pensar en cómo hacer productos, cómo hacer empresa, cómo hacer Exacto. emprendimientos alrededor del tema. Súper. ¿Te parece que probemos la presentación tuya que se comparta bien? Sí, ya la había compartido, pero el tema es que cuando yo comparto no veo nada. Entonces Ah, no, es que ahora tú me no está tienes que, compartida. No está compartida ahora. Ahí en este sí. momento, Ah, ya. vale. Ya. Ya, está bien entonces. Bueno, tú la compartes cuando tú lo estimes conveniente para presentar. Sí, o sea, tú me presentas e inmediatamente yo igual me presento y la coloco y empezamos a charlar. Pero ahí la verdad que no queda ninguna ventana abierta para mí, por lo tanto, yo solo veo la presentación. Si tengo que parar, me lo vas contando. Sí, no, tranquila, yo voy a estar en todo momento pendiente. Si es que hay algún ruido, yo lo desactivo. Si es que te cae el internet, yo te ayudo con eso. No te preocupes, ya Vale, tú expones y ojalá te sientas lo más cómoda posible. El público objetivo hace preguntas, ninguna pregunta insidiosa, así para que tú también estés tranquila, simplemente con el objetivo de aprender. Ya han preguntado, como las que estupendo, viste, sí, como sí, las sí, preguntas de fantástico, recién. Y eso. fantástico. Yo también te publiqué bueno, el área de comunicaciones te publicó en LinkedIn, yo te publiqué a ti ya en Instagram, ¿ok? Para que Ah, la gente se vale, pudiera conectar. estupendo, muchas gracias.
Ok. Rocío, ¿te parece que comencemos? Ya son las 11. Ya Perfecto, están, está entrando si los tenemos demás asistentes. asistentes, maravilloso. Sí, sí, yo me preocupo de ir aceptando a la gente de a poquito. Ok. Bueno, el día de hoy seguimos con la segunda parte de los ciclos de talleres que estamos desarrollando sobre minería responsable, ¿cierto? El objetivo de estos talleres es fomentar e impulsarlos a que desarrollen emprendimientos en temas sustentables. El día de hoy es la misma mecánica, ¿cierto? Como una segunda parte dentro del área de tecnología y gestión, herramientas clave para el prototipado de soluciones sostenibles. Tenemos a Rocío Nino, ¿cierto? Rocío es Senior Technology Executive y Board Member, ¿cierto? Ella se dedica, ¿cierto?, a temas de consultoría, en temas tecnológicos. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar algunos temas sobre innovación, algunos temas, ¿cierto?, relacionados de sustentabilidad de la industria minera, entre otras cosas más. Así que, Rocío, te cedo la palabra para que tú continúes con el taller. Muchísimas gracias, Fred. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la introducción. Eh, Específicamente, el tema de minería que estamos tratando hoy a mí me apasiona. Me he dedicado los últimos 7 años al área de minería. Actualmente, como decía Fred, estoy enfocada en ayudar sobre todo hacer crecer una minería responsable, una minería sustentable, y parte de eso, pues, el taller de hoy para estar con ustedes y compartir algunas de las experiencias y sobre todo algunas ideas que creo que son un foco importante para el crecimiento de nuevas compañías que estén haciendo nuevas soluciones, nuevos productos, emprendimientos alrededor de la minería, que es donde realmente se requiere expandir. Yo voy a hacer el despliegue de la presentación, pero así quedo un poco ciega, no los vuelvo a ver, así que Fred nos estará ayudando por si alguno levanta la mano para hacer preguntas o demás. Muy bienvenido. Entonces, voy a compartir en este momento y ustedes por favor, me confirman si la están viendo. Todo perfecto, Rocío. Estupendo. Entonces, como les decía, el objetivo realmente es hablar un poco, entender un poco más la minería, algunos números que me parecen interesantes. Cuando uno está pensando en hacer un emprendimiento, es importante entender cómo es la industria, cuáles son los componentes de la industria, y luego voy a entrar un poco hacia dónde va la minería sustentable, la innovación en minería, qué componentes tiene, cuáles son los focos actuales y sobre todo cuáles son los retos, ¿no? Y finalmente terminar un poco en los focos futuros. Si ustedes se dan cuenta, la imagen que tenemos ahora es 100% digitalizada y es hacia allá donde se está buscando el foco de la minería futuro. Entonces, vamos a entrar un poco a hablar al respecto. Como les decía, a veces eh, hablar de minería en Chile, pues todo el mundo sabe que es una de las industrias más importantes y relevantes, sobre todo en términos de ingreso al país, pero no tenemos claro cuál es el número. Bueno, aquí traje yo algunos números. La producción es de 5.7 millones de toneladas en el año pasado. En exportaciones se representó más del 50%, 57% del total de las exportaciones. También se hizo una inversión de 15 billones de dólares. Esos números son muy relevantes, son pocas las industrias, si no ninguna industria que se le compare. Emplea alrededor de 220,000 personas que están atadas a este ecosistema, y muy relevante, casi el 10% del PIB está representado por el ingreso de la industria. Y
mencionar que el 2022 tuvo una caída, por ejemplo, en la explotación y producción en Codelco. Codelco tuvo una baja del 60% alrededor de su producción año contra año. O sea, fue 60% menor que en el 2021. Por lo tanto, estos números ya están reflejando un impacto de alrededor de 30% de disminución que hubo el año pasado entre la minería completa de Chile. Así que estos números incluso en el 2021 fueron 30% mayores, lo cual es bien relevante. Un poco hablar de los temas de foco en la industria. Como dije, uno de los grandes temas tiene que ver con dónde estamos en temas de medio ambiente, cuál es la forma de hacer mejor y menos impacto. Y los focos son descarbonización. Ustedes muy seguramente habrán oído de muchas de los proyectos que tienen que ver con la huella de carbono, cómo bajar la huella de carbono en los territorios donde hay impacto por sobre todo la explotación, y luego cuando hay la parte de chancao y la parte de llevado hacia la planta, cómo las aguas residuales también van a ser manejadas. Entonces hay proyectos de descarbonización, desalinización, que es cómo hace un buen uso de aguas, no aguas continentales, no aguas que en el caso de Chile la gran mayoría viene de los Andes, sino hacer uso de aguas de mar, y ya hay un proyecto que va a ampliar alrededor de 22 nuevas desalinadoras. Eso es bien relevante para todo lo que es el consumo de agua. Todo lo que es el uso de hidrógeno verde y mucho de reutilización de material de relaves. El relave tiene una huella de carbono bastante grande y por lo tanto allí hay un foco. Y mucho tiene que ver con economía circular. Y ahí voy a hablar un poco después de qué significa economía circular dentro de la industria y específicamente dentro de la industria que se hace cargo de la minería de carbón. Siempre la minería ha estado mejorando año tras año su foco en seguridad. Es una de las industrias donde más foco se ha hecho en los últimos 10 años sobre seguridad, y la tecnología en ese aspecto ha avanzado muchísimo y ha aportado muchísimo. Todo lo que tiene que ver la interacción hombre-máquina es donde más vida se ha perdido, sin hablar, por supuesto, de otros daños físicos que pueden haber tenido las personas en ese trabajo, que es una interacción constante. Siempre hay interacción entre hombre-máquina dentro de la industria. Las mediciones de las condiciones tienen que ver con gases, tienen que ver con salud física de las personas, sobre todo aquellos que hacen conducción u operaje de maquinaria pesada. Hay mucho también de tecnología al respecto, y bueno, niveles de gases y de partículas, sobre todo lo que tiene que ver con gases de contaminantes, plomo y otros gases que también a veces pueden haber, sobre todo en la minería subterránea. Y todo lo que tiene que ver con productividad y competitividad. Nosotros tenemos como país competencias muy fuertes en lo que es Australia, que también tiene grande aporte en cobre, también en el norte, de África, en Sudáfrica también tenemos una competencia bastante fuerte. Entonces, ahí productividad y gestión de la competitividad de nuestra producción es importante. ¿Cómo se logra
una minería sustentable cuando es un ecosistema complejo, cuando se está hablando de muchos objetivos alrededor de hacerlo sustentable. Estamos hablando de los objetivos globales de sustentabilidad, los 17 objetivos globales de sustentabilidad, donde Chile está adherido. También estamos hablando de los objetivos de medio ambiente, social y gobierno o governance, donde también Chile ha hecho un compromiso alto. Mucho de eso tiene que ver con transparencia, visibilidad de cómo yo hago las cosas. Y por supuesto hay un tema que tiene que ver con el desarrollo del territorio, cómo nosotros como Chile aseguramos nuestro desarrollo como país, pero también cómo ayudamos a que el territorio donde estamos presentes tenga un bienestar a futuro. Y por supuesto todo lo que es ser competitivos, pero también tener un governance transparente en todo lo que es la explotación industrial. Y por supuesto en nuestro caso, la minería es gran parte de eso. Entonces, un poco el tema es cómo dentro de la minería nosotros vamos a hacerla más sustentable. Y eso significa poder tener una mirada end-to-end o una mirada abarcativa de comienzo a fin, desde la necesidad hasta la completitud de esa necesidad. Entonces, desde que se hacen todos los esfuerzos por planificar un proyecto, por aceptar un proyecto, hasta que yo llevo el cobre hasta su último aporte dentro de la cadena, que es el cliente final o el consumidor del cobre o de cualquiera de los minerales. Entonces, hay un ecosistema muy complejo que está donde está vinculado el Estado, que pone las reglas de juego, que también asegura que dentro del ecosistema todos los actores cumplan leyes, cumplan transparencia, cumplan un seguimiento de país. Las empresas mineras, importante entender que las empresas mineras no son solamente las grandes mineras como BHP o como podría ser Mineratec o la misma Codelco, que es del Estado, sino que es también un llamado a tener en cuenta la minería mediana y la minería pequeña, ¿no? Que es alrededor del 43% de el movimiento de la minería en total. No tanto en cobre, pero sí en los otros minerales tiene incluso un componente mayor. Entonces, son diversas, tienen también diversa madurez en su governance y tienen cuidados muy diferentes en lo que es el medio ambiente y en lo que es la salud y la seguridad de las personas. Son niveles muy diferentes y tienen un acceso a capital también muy diferente. Las comunidades, cada vez más las comunidades tienen mayor presencia, mayor voz, y el que estén participando de manera activa es uno de los objetivos que el gobierno y que las mineras también tienen. Entonces están involucrándolos desde la etapa más temprana del proceso de proyección y planificación de incluso un proyecto de minero, y sobre todo aquellos que tienen gran tamaño y gran relevancia en el impacto, digamos, del sector. Y por supuesto hablar de los proveedores de servicios y de tecnología. Los proveedores, por cada persona que hay en una minera, hay alrededor de 7 en los proveedores. Y hay proveedores de todo tipo y de todo tamaño, de alimentos, proveedores de logística, proveedores
también de, por supuesto, tecnología, hay consultoras, todo tipo de proveedores allí. Por lo tanto, también es un nicho importante para que yo analice y mire si quiero introducir mis esfuerzos allí para hacer un emprendimiento alrededor de eso. Y por supuesto las instituciones como la Universidad Central que hacen educación e investigación dentro de las industrias. De allí salen muchas incubadoras, de allí salen muchas ideas, hay investigación relevante y parte de lo que hace falta es unir las piezas para asegurarnos que realmente la innovación tiene un foco completo y que todos los actores, por supuesto, colaboran. Y hay dos actores también relevantes que son las organizaciones de la sociedad civil. Eso tiene que ver mucho con organizaciones que están enfocadas a el medio ambiente y al desarrollo de, sobre todo de las áreas que están cercanas a una explotación minera. Y los medios de comunicación, que son los que deberían hacer llamados hacia cuáles deben ser los focos, dar información y educar acerca de la industria y también promover debates que sean activos y positivos a través de sus medios para desarrollar una industria mucho más sustentable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ecosistema es un ecosistema complejo, pero que va en constante evolución dependiendo de, por supuesto, los proyectos que se estén haciendo, los niveles de colaboración y las reglas gubernamentales que van cambiando o que al menos se van analizando. Si nosotros empezamos a hablar un poco de cuál es el tipo de innovación que puede asegurar una innovación sustentable, estamos hablando de una innovación de tipo abierta. ¿Qué significa una innovación de tipo abierta? Significa que yo llamo a los actores del ecosistema. Típicamente la innovación se ha hecho mirando el interior de la compañía o el interior de una organización, de una empresa, donde hay un área de innovación y la empresa llama a sus colaboradores a dar ideas. Pero en este ecosistema que es tan relevante y tan complejo, el poder hacer co-creación, el poder llamar a los actores a entender cuáles son las problemáticas y todos aportar, o al menos varios aportar en la solución, es la manera como los grandes avances de la industria se han realizado. Y los temas más relevantes de la innovación tienen que ver con la cultura y las capacidades, con el involucramiento de las tecnologías y un tema muy relevante son los sistemas de gestión. Cuando se habla de los sistemas de gestión es cómo yo voy a asegurar que realmente tengo innovación. La innovación no es solamente una idea genial o un invento genial. La innovación se llama innovación cuando la creación que yo he hecho, el producto que yo he hecho, el invento que yo he hecho, lleva a aportar crecimiento a la industria donde yo coloco la innovación. Por lo tanto, ¿a qué se le llama innovación? Se le llama al resultado de una introducción de una mejora o de un producto cuando realmente ha dado un revenue, un mejoramiento concreto para la industria o el área donde yo lo he implementado. Y es importante que hayan sistemas de gestión
que me ayuden a llegar a ese revenue, a llegar a ese mejoramiento concreto para introducir o para introducir allí la palabra innovación, ¿no? Sin ese mejoramiento concreto que me va a dar resultado revenue por ejemplo, mejores NPS, mejor seguridad o mejor productividad, no se puede llamar innovación. Se va a quedar simplemente en una buena idea, en un buen invento. Entonces, es importante empezar a mirar la complejidad a la cual un emprendedor o alguien interesado en mejorar la industria se va a enfrentar. Esta figura, esta imagen me gusta muchísimo porque habla de cuáles son las áreas, aquí hay 32 áreas que se están viendo como las áreas de mayor desarrollo a futuro dentro del ecosistema minero. Y hay una parte muy importante que tiene que ver con un foco del ADN de la minería. ¿Cuáles son las claves a enfocarse uno dentro de la minería? Que acá están un poco visualmente un poco resaltadas, que son el liderazgo visionario, los modelos de negocio, las tecnologías emergentes, el talento optimizado, la minería verde y un diálogo propositivo. Cuando se habla, voy a empezar un poquito a hablar de abajo hacia arriba. El diálogo propositivo es un llamado a tener un diálogo alrededor del ecosistema y de la industria donde se propongan soluciones, más allá de los ataques, de los pareceres, es un llamado a hacer un diálogo que proponga soluciones. La industria de la minería ha sido una industria con una historia bastante negativa, porque era una industria que su único foco era la producción, no los cuidados de las personas, no los cuidados del medio ambiente. Pero esa es una historia que hemos venido cambiando, que todavía hay mucho trecho para llegar a decir que es un ecosistema totalmente sustentable y sostenible, pero el llamado a ser propositivo es uno de los focos más positivos que le ha dado al desarrollo de la tecnología que hemos visto hasta ahora y de la que vamos a ver en el futuro. Entonces, ese es uno de los temas, la minería verde, por supuesto. El talento optimizado, ¿qué significa esto? Significa que el talento dentro de cualquier industria cambiante tiene que ser un talento que es flexible, un poco como decía Rodrigo, que tenga que se pare ante el problema de manera más holística, que lo mire por todos lados, que tome riesgos y que si algo no sale bien pueda rápidamente reformularse y atacarlo por otro lado. Eso significa talento optimizado. Y por supuesto que la tecnología ayude a ese talento a ser mucho más eficiente, llegar donde es muy peligroso, llegar donde físicamente a la persona se le es imposible o incluso ver datos de maneras que las personas no pueden llegar a verlos porque son de volúmenes muy grandes. Eso significa talento optimizado, ayudar a llegar a esos niveles donde
el talento pueda absorber las diferentes tecnologías de manera mucho más rápida y también pueda tomar decisiones y ejecutar de manera mucho más asertivas. Y bueno, las tecnologías emergentes están todas mencionadas, pero hay muchísimas que no están desarrolladas. Luego vamos a ver un poco más lo que hay de desarrollo. Modelos de negocio. Los modelos de negocio típicos de la minería es, hay un mandante y el mandante es el que tiene, digamos, el foco de desarrollar completamente el proyecto y asegurarse que la explotación cumple con sus objetivos. Ese modelo de negocio ha cambiado, hay muchos joint ventures, hay muchos donde hay joint ventures o uniones entre gobiernos, empresas privadas, comunidades, empresas privadas. En Chile está cambiando el modelo de negocio donde a la comunidad donde se va a intervenir, donde hay un proyecto, se le hace partícipe tanto del proyecto como también del revenue y demás. Esos son cambios de modelo y de paradigma que también dan mucho espacio para todo lo que es crear nuevas compañías, nuevas ideas, hacer innovación allí. Y liderazgo visionario significa poder extender el objetivo, digamos, de un proyecto a mediano y largo plazo. Los proyectos importantes de minería son proyectos de 50, 70 y más años. Entonces, tener un liderazgo que te permita tener esa estrategia de futuro que pueda ser tan flexible como lo que puede suceder dentro de 10 años o 20 años o 50 años. Entonces, es importante también hacer un foco allí en cuanto a cómo nosotros vamos a empezar a cambiar el liderazgo para poder ser una minería mucho más sustentable. Acá quise traer un estudio que hizo EY. EY o casi todas las grandes consultoras, McKinsey, Gartner o ICD o estas grandes consultoras hacen entrevistas a los grandes ejecutivos, lo que son directorios, presidentes, vicepresidentes, para entender cómo han absorbido los cambios y cómo proyectan que van a haber los siguientes cambios dentro de las industrias. Y acá un poco traer el resultado de esto, ¿no? Hay temas que son reglamentarios, como son los objetivos de ambiente social y governance, en inglés por sus siglas ESG. Es algo que sí o sí tienen que cumplir, y este año es uno de los compromisos que ninguna compañía puede dejar. Entonces hay un gran foco ahí, pero también hay temas como los cambios geopolíticos. En Chile hemos visto un cambio de gobierno, un cambio de foco, también ha habido mucha discusión acerca del royalty y demás, entonces ese es su segundo foco. El cambio climático es uno de los grandes temas que la minería tiene, las licencias para operar, bueno, los costos y productividad siempre ha sido uno importante, pero ha disminuido incluso en los últimos años cuando se ven obligados a una mirada mucho más holística. Por lo tanto, el cambio climático, los cambios geopolíticos y el medio ambiente le han ganado. Bueno, y por supuesto toda la cadena de logística que ha tenido mucha disrupción, muchos problemas, lo vimos desde que entró
el tema de la pandemia, todavía la logística no se recupera, ese es otro de los focos. Y la fuerza laboral, el capital que es gigantesco y por supuesto la innovación. Y por último, los nuevos modelos. Ese es el foco, esos son los 10 focos. En cada uno de ellos hay diferentes temas, como el manejo de las comunidades, el manejo del agua, la descarbonización, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender cuáles son los focos y estudiarlos para saber si hay alguno de ellos donde yo quiera enfatizar, por ejemplo, mi generación de ideas, mi generación de innovación, y si uno está pensando en hacer un emprendimiento, hacia dónde voy a ir con mi emprendimiento. El tema que yo veo como más importante, y ahí un poco respondiendo también mi foco en cuanto a la pregunta que le hacían a Rodrigo de cómo se puede hacer un buen proyecto, aunque la pregunta era cuando hay tecnología. Y yo diría que en todos los casos el foco es a tener un buen entendimiento y hacerse las preguntas. Muchas veces nosotros nos quedamos con entender la superficie, pero no entender todo lo que significa la cadena de valor de la industria. En el caso de la minería, y aquí hay un gráfico de minería de tajo abierto, que en inglés se llama open pit, la minería de tajo abierto tiene una problemática que aquí está muy simplificada, que tiene que ver con yo perforo, luego yo hago tronadura, luego yo hago todo lo que es el transporte de la materia prima, luego yo en muchos casos, y ya acá en Chile hay desde hace 10 años más o menos, un poco más, transporte autónomo, entonces yo hago el transporte y luego yo lo que hago es el chancao y el movimiento hacia la planta para llegar a la fundición y al cobre. Entonces, si yo entiendo bien la problemática, cada uno de estos factores, puedo entender cuáles son las brechas que estoy percibiendo. Y hay que entenderlo bien para saber si esas brechas son reales o son simplemente supuestos que yo tengo. Entonces hay una serie de preguntas que yo invito a hacerse al respecto, que tienen que ver con temas como eficiencia, productividad, cómo optimizar la explotación, cómo reducir, por supuesto, el impacto ambiental, cómo aumentar la seguridad, la precisión de las operaciones. Aquí, por ejemplo, hemos visto temas de perforación. Cuando estamos haciendo perforación, cada equipo de perforación es un es un edificio completo. Entonces, ¿cómo me aseguro que yo estoy haciendo perforación en un terreno que no se va a mover, cómo hago la perforación para que yo no cree movimientos de tierra que puedan llegar a dañar personas o a dañar activos? Luego, ¿cómo hago yo la tronadura sin que en lugar de volar un terreno vaya a hacer también daño personal o de activos? Entonces, hay que entender bien en dónde estoy, y la invitación es a conocer mejor una faena, cómo es una faena y también cómo son las diferentes faenas dependiendo de los tipos de minería que yo tenga. Como dije, este es un gráfico de Open Pit de tajo abierto, pero también hay minería
subterránea. También hay minería mediana y pequeña que enfrenta unos factores diferentes porque está capacitada tanto en conocimiento como en tecnología de maneras diferentes. Entonces, eso es parte de lo que la invitación que estoy haciendo tiene foco, ¿no? El asegurar que entendemos bien todo el ecosistema. Y acá un poco esta gráfica es para invitarlos a pensar no solamente dentro de la minera, sino también qué pasa afuera, la cadena de suministro, qué pasa con las aguas, qué pasa con el trabajador, qué necesita el trabajador que está enfrentando cada una de estas actividades, qué le hace falta, dónde tiene falencias físicas o falencias de entendimiento porque no tiene los datos. Hay que pensar en cada uno de estos temas para asegurarnos que tanto los que hacen físicamente la operación como los que toman decisiones tienen datos, herramientas y protección y también diferentes ambientes que le permitan hacer mejor su trabajo o tomar mejores decisiones cuando se está enfrentando la faena. Entonces, si estamos hablando de un diagnóstico, ¿cómo lo hacemos correcto? Dijimos, para hacer un diagnóstico correcto yo tengo que conocer las realidades, hacerme las preguntas. Dentro de la minera hay muchos factores que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a imprimir tecnología. Entonces, tengo que tener en cuenta primero que hago un análisis de la cadena valor completa, que dentro de la minera yo tengo niveles de comunicación suficientes para asegurar que puedo introducir la innovación que estoy tratando de hacer. También hay que tener en cuenta que la innovación tiene que responder a economía circular y para eso tengo que hacerme otras preguntas. También tiene que haber una integración con proveedores, con la misma faena o la misma explotación que yo estoy haciendo, la misma producción y operación que yo estoy teniendo. Entonces, también hay una mirada que tiene que ver con cómo yo me integro, cómo yo integro la innovación que estoy proponiendo. Para poder ser efectivos dentro de la innovación que yo quiero proponer, también tengo que estar seguro de que parto por que los problemas y la operación diaria del día a día también están resueltos. Muchas veces yo quiero introducir innovación aguas arriba, pero si abajo no tengo unos buenos pilares, mi innovación no va a tener el impacto que realmente tiene el potencial o yo deseo. Entonces, es importante también partir desde abajo mirando cómo la operación la puedo optimizar e ir introduciendo innovación de manera más escalable cuando ya obtengo madurez en ciertos niveles. Y por supuesto, el llamado es a que hay la necesidad siempre de hacer tableros de control, sistemas de seguimiento que me permitan, por un lado, asegurar que mi innovación, que mi idea está obteniendo los resultados, pero que también yo tengo una mirada holística de cómo esa innovación está impactando otros KPIs, otros OKPs o objetivos estratégicos que me den a mí un tablero completo de cómo estoy haciendo yo
tanto el resultado único de mi innovación como también del impacto hacia otras áreas, hacia otros procesos dentro de la cadena de valor. Entonces, un poco hablando de las innovaciones y de cómo yo puedo introducir nuevas ideas dentro de la minería. Como decía, uno de los temas es asegurarnos que respondemos rápidamente a los cambios. Entonces, que cuando todo el mundo habla de los cambios en todas las áreas y en todas las industrias, pero nadie se apropia de los cambios. Y las innovaciones desafortunadamente tienen que apropiarse de los cambios. Entonces, el llamado aquí es asegurarse que, como Darwin decía, no es el más fuerte el que sobrevive ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. La innovación también tiene que adaptarse. Entonces, ustedes tienen el reto de cómo hacer nuevas cosas, nuevas ideas o mejoras, porque innovación no es solamente nuevo, es también mejora de lo que hay. ¿Cómo se aseguran que eso tiene también, le introducen la flexibilidad necesaria para que puedan, que esa innovación sobreviva a los cambios? Entonces tienen que pensar a futuro también, tienen que asegurar que ustedes prevén los futuros cambios que pueda tener el medio ambiente y cómo su innovación, cómo su emprendimiento va a absorber el cambio y va a evolucionar. Entonces, y bueno, y el de la completitud del diagnóstico, como dije, es lo superficial es realmente una capa muy pequeña comparado con la profundidad que puede tener realmente una operación minera, ¿no? Y acá es un ejemplo, el gráfico es un ejemplo de lo que ya hoy hay dentro de las soluciones mineras. Hay acceso, por supuesto, en las faenas, a que todo el mundo tenga internet, a que todo tengan sus dispositivos siempre abiertos. También hay temas que ya en Chile se han abordado que tienen que ver con realidad aumentada, con realidad virtual y algo que se empezó a abordar hace unos 3, 4 años que tiene que ver con los gemelos digitales. Uno de los temas más complejos que antes había era cómo yo entreno personas para que estén listas para ir a faena sin que tengan que ir a faena. Y los gemelos virtuales son una gran herramienta para capacitar, porque lo que hace es hacer un gemelo 100% igual, pero en un ámbito digital de cómo es la faena. Entonces yo puedo, o cómo es una parte de la faena, dependiendo del tipo de entrenamiento. Ese es un temazo que a mí en particular me apasiona, lo he visto y es súper potente. Nosotros en Chile lo hemos utilizado hace muy poco y creo que son pocas las compañías que lo han utilizado, pero ahí hay mucho por hacer. Todo lo que es la gestión y seguimiento de activos, están los camiones que son tan grandes como un edificio, que son autónomos, ya hay muchísimos, hace más o menos 10 años, un poco más, que los camiones autónomos se trajeron a Chile, todo lo que es sensores de medio ambiente, todo lo que son cámaras de seguridad, pero también no solamente cámaras de seguridad perimetral, sino también reconocimiento facial, etcétera, etcétera.
También hay mucho que tiene que ver con los monitoreos de toda esta tecnología y de todo el procesamiento de la producción. La producción en minería es lo más importante. A todo el resto le puede pasar muchas cosas, pero la producción es donde hay el foco. Entonces, en términos de tecnologías, las tecnologías todavía no son convergentes 100% entre tecnologías de producción y tecnologías de, de los otros niveles, ¿no? Que se llama, en un lado se llaman redes o tecnologías de operación y redes o tecnologías de IT o tecnologías comunes. Pero allí también hay un foco muy importante y brechas muy importantes en todo lo que es la convergencia entre estos dos mundos. Y bueno, en el caso de minería subterránea hay muchísimo alrededor de ventilación, alrededor de monitoreo de las condiciones, los gases y demás, para asegurar que las personas que están allí no tengan problemas al respecto. Todo lo que mencioné que tiene que ver con autonomía, no solamente de camiones, sino autonomía de palas, autonomía también hay mucho que tiene que ver con las cintas transportadoras de mineral. Hay también soluciones que están clasificando automáticamente el mineral para asegurando, por ejemplo, la granulometría o la ley la ley posible de las rocas. Hay temas muy interesantes de autonomía en esa clasificación. Y bueno, otros temas que tienen que ver con cómo comunicar toda la cadena crítica cuando hay trabajadores en terreno y hay otros que están, por ejemplo, en Santiago haciendo el monitoreo de los camiones autónomos. Y también todo lo que es el control, por supuesto, de todos estos componentes. Entonces, si uno empieza a entrar dentro de la mina, hay mucho por hacer, ¿no? Monitoreo del estado de las pilas, de material, por ejemplo, en un país como el nuestro, que hay terremotos, cómo nos aseguramos que si hay un terremoto yo conozca cómo se va a mover las tierras. Todo este tipo de temas son los que dan oportunidad a hacer innovación. Esto, bueno, ya creo que lo he mencionado, es el llamado a asegurarnos que conocemos lo que la tecnología puede dar. Y hay algunos temas aquí que no he mencionado, pero, por ejemplo, uno de los componentes de IoT que más se utiliza son los drones, donde yo puedo hacer incluso en un proyecto que está iniciando, yo puedo y que va a ampliarse, por ejemplo, o que está iniciando, yo puedo con drones hacer unos mapas de dónde puedo tener material muchísimo más enriquecido y poder proyectar hacia allá el desarrollo de la explotación. Pero también hay temas como el manejo de los gases y también cómo yo puedo dentro de una minería, por ejemplo, de cobre, cómo yo puedo hacer manejo de nuevos minerales. Chile es uno de los países que ha sido bendecido por algo que se llama minerales de tierras extrañas o tierras especiales, que son Tierra rara, minerales, tierra eso, rara. perdón, sí, Sí. tierras raras, gracias. Minerales de tierras raras.
ese es un tema que es nuevo y que es nuevo para Chile, pero que en el mundo África le ha sacado mucho partido y yo creo que ahí nos hace falta un poco a nosotros. Y el otro tema es la planificación de la vida útil de la mina. Uno de los grandes temas que tenemos como país es que la mayoría de las explotaciones mineras están llegando a su madurez y por lo tanto las leyes bajan. Yo ya no estoy explotando con ley alta, estoy explotando con ley baja, lo cual significa que tengo que mover mucho más material, que tengo que poner muchas más lucas para sacar el mineral. Entonces ahí también hay temas que dan mucho espacio, mucha proyección. Un poco el tema de que hablaba Rodrigo de manejo del cambio, manejo de las habilidades, yo creo que ese es un gran tema. El tema del talento, la minería está teniendo complicaciones para encontrar talento, atraerlo, digamos, hacer una buena gestión y desarrollo de él y retenerlo. Muchas veces se percibe, o más, no se percibe, es una realidad. Las grandes mineras se quedan con el talento. Pero esto es a través de un costo altísimo. Hay un aumento de costos laborales en la industria que en los últimos 2 años ha estado entre el 6 y el 15%. Eso es gigantesco. ¿Qué es lo que hace? Que toda la operación empieza a costar más y si a eso se lo sumamos a que tenemos una vejez o una vejez en muchas de nuestras faenas, en nuestras minas, la combinación es muy compleja. Entonces, hay mucho canibalismo entre las mineras por el talento y en muchas ocasiones el talento nuevo no tiene el conocimiento adecuado. Entonces también es un llamado a que las casas de estudio entiendan bien cómo a 5 o 10 años se van a necesitar qué tipo de habilidades dentro de los diferentes ámbitos de la minería. Entonces, es un poco eso y también los empleados tienen que ser de alto aporte porque empiezan a tener salarios muy altos y demás, pero cuando el aporte no es el mismo, entonces también la industria exige que el empleado aporte con mucho valor y eso también significa innovación. La innovación no solamente es una invitación a creen nuevas empresas, hagan emprendimientos, sino también un llamado a que si yo estoy en una carrera y mi futuro es ingresar a la minería, es asegurarse que yo tengo una mente innovadora, que conozco cómo hacer innovación, que tengo una mirada completa y crítica de dónde están las brechas y cómo puedo yo aportarle, ¿no? Porque incluso a nivel de empleado es algo que se está pidiendo. En términos de economía circular, el foco es importante, hay que entender, y yo creo que esto es incluso más diciente en el caso del litio, pero acá traigo este ejemplo que es un ejemplo del Instituto de Cobre Europeo, donde hace un análisis de cómo el reuso y el reinyectar nuevamente el cobre en una segunda vida es uno de los focos. Y eso significa que va a haber un mayor porcentaje, una mayor actividad del reuso del cobre en siguientes vidas que
va también a impactar en la necesidad inicial. Entonces, claro, cada vez que yo exploto el cobre, ese es un nuevo cobre, pero cuando yo hablo de reciclar, estoy hablando de que el ciclo de vida del cobre puede ser infinito. Entonces, claro, al yo hacer recicle, voy a tener una necesidad menor, porque el que ya está en el ciclo lo voy a seguir utilizando. Entonces, el inyectar nuevo cobre puede ser un gran reto para las mineras. Y bueno, y acá hay algunos ejemplos importantes como que más de 4 millones de toneladas de cobre se reutilizan en Europa y el nuevo cobre es solamente el 50% porque la reutilización ya está siendo del 50%. Y bueno, el cobre reutilizado consume menos del 85% de la energía. Entonces, acá quisiera empezar a terminar ya y dar algo de espacio para preguntas sobre los focos que las compañías están teniendo hoy. Tienen que ver con, como dije, el entender cuáles son el potencial de la roca que yo estoy explotando, cómo me aseguro de hacer cada vez más una minería que es compleja y altamente peligrosa, más autónoma, con mayor tecnología, sobre todo en el ámbito de la tronadura, cuando estoy en ambos niveles, ya sea open pit, tajo abierto o subterránea, pero también cómo me aseguro que en lo subterráneo hago medida de gases y demás, y en tajo abierto me aseguro de que las partículas en el medio ambiente puedan ser controladas. También uno de los focos, como les dije, es el de poder saber cómo mi mineral o mi roca más bien está dotada de mineral, tanto en los camiones como en la cinta transportadora. Y el otro tiene que ver también con cómo yo me aseguro que, por ejemplo, entiendo bien cómo debo explotar una superficie, ¿no? Y bueno, como les decía, el tema de los digital twins es un gran tema que a mí me apasiona, porque creo que ahí hay mucho por hacer y hay en tecnología se pueden hacer pilotos importantísimos de introducción de innovación a través de los gemelos digitales. Todo lo que son mediciones, por supuesto, monitoreos, todo lo que es automatización. Y hay un tema que tiene que ver con el metaverso, cómo utilizar los actores digitales em, en la minería, y cómo asegurar que ahí hay un componente de experimentación importante. Todo lo que es, por supuesto, en el tema de datos, todo lo que es machine learning y todo lo que tiene que ver con el blockchain, ¿no? Creo que la cadena de bloques es uno de los temas que menos hemos explotado en minería, pero que es muy usado en los ámbitos colaborativos con comunidades. Ahí hay muchos ejemplos, sobre todo en Australia, de la cadena de bloques para uso de proyectos colaborativos. En temas de impresión, también hay temazos en todo lo que es imprimir, por ejemplo, repuestos. En lugar de tener que esperar 45 días que mi proveedor me traiga un repuesto de un camión autónomo, yo lo imprimo y lo imprimo en 7 horas. Temas de ese tipo pueden ser muy impactantes para la producción. Acá son un par de ejemplos sobre
cómo empresas se están asociando para hacer proyectos. Machine Learning con también drones, se ha hecho proyectos bien interesantes. En este caso fue en BHP. Es un proyecto del año pasado y traigo también un caso donde la innovación se hizo posterior a un daño. En Río Tinto en marzo tuvo un ataque y hubo un impacto muy grande. Entonces allí se introdujo una serie de aseguramientos del ámbito básicamente de comunicaciones tecnológico para que las tecnologías que están bajo autonomía no sean hackeadas. Ese también es uno de los ámbitos que más preocupa a la minería, el hackeo. Y a nivel del futuro, la diferencia entre qué va a pasar, qué está pasando en el 2023, 2024, a qué va a pasar en el 2050, tiene que ver es con qué tan integrados están todos estos sistemas. Entonces, hay mucho de conectividad fluida, objetos autónomos, inteligencia artificial, experiencia inmersa, tiene que ver mucho con lo que mencioné de realidad aumentada y de gemelos digitales, pero también cómo yo expando el cuerpo de los empleados, la mente de los empleados a través de tecnología y los ámbitos integrados. En el 2023-2024 estamos solucionando temas puntuales. Estoy solucionando, por ejemplo, capacitación con gemelos digitales, o estoy haciendo autonomía en las cintas de transporte. Pero la mirada es algo más completo en el 2050 con mayor profundidad. Y acá doy algunos temas, como por ejemplo la computación cuántica trae ahora una gran capacidad que definitivamente hay mucho espacio para poder subirse en ella y escalarla y potenciarla. Todo lo que es, como decía yo, la impresión de 3D, 4D. La 4D es algo que se ha evolucionado, que tiene que ver con cómo el material que yo imprimo cambia o reacciona con el entorno. Entonces hemos visto materiales que son sólidos, pero que tienen fluidez. Entonces, materiales que pueden llegar a una grieta, inyectarse y luego solidificarse para asegurar que la grieta no se expande y volverse otra vez líquido cuando yo quiero retirar el material de allí. Entonces, eso trae también muchas componentes nuevas de idealización de nuevos productos. Y bueno, como decía, en el tema de mediciones y de cómo yo trabajo el tema de las realidades que tienen que ver con los gamers o las realidades que son virtuales o que tienen que ver con el metaverso, cómo yo lo introduzco dentro del ciclo de valor de la minería. Ahí hay también mucho espacio. Bueno, y acá luego Fred les compartirá algunas lecturas que me parecen bien interesantes para el que quiere innovar, el que quiere hacer un desarrollo de innovación o producto o un emprendimiento alrededor de esto. Y les dejo mi LinkedIn por si alguno quiere conectar, quiere profundizar algún tema. Yo encantada de conectar. Y ahora sí quedo
abierta a preguntas y demás, Fred. Sí, sí. Primero, voy a compartir el listado de asistencia, ¿cierto? Con respecto a la segunda parte del taller, por favor, no se olviden de llenarlo, lo voy a dejar acá en el chat. Y ahora sí viene la parte. Antes de las preguntas, quiero agradecer a Rocío, ¿cierto?, por la buena disposición de querer compartir su conocimiento. Si se dieron cuenta, hoy en día los dos talleres que tuvimos, Rodrigo habló mucho más del área de la gestión del cambio interna dentro de los proyectos, de cómo algunos desafíos que tienen que abordar en ciertas temáticas que él tiene experiencia, y ahora Rocío nos trae una mirada mucho más amplia, mucho más holística, desde cómo ahora la innovación, ¿cierto?, es un vehículo que nos permite hacer el cambio. También ahí agradecerle a Diego Galarga que se acaba de conectar, ¿cierto? Él hizo posible tener a estos dos grandes expositores. Gracias, Diego. Eh, Han sido muy buenos los talleres y estoy seguro que a todas las personas que se conectaron le abrimos un mundo distinto de posibilidades para desarrollarse profesionalmente, ya sea como emprendedores o el día de mañana integrando alguna compañía minera o alguna empresa de consulta. En ese ámbito, dejo el espacio abierto para las preguntas vía chat, o si alguien quiere abrir su micrófono para preguntar, no hay problema. D'Angeli. No, Diego, disculpa. Muchas gracias, Fred. Y bueno, primero que nada, agradecerte a ti, agradecer a Rocío y a Rodrigo, excelentes expositores. Los conocimos mucho antes a Rodrigo y a Rocío como grandes profesionales de gestión de proyectos, grandes change makers. Los tuvimos en una mesa de IT Minería aquí en el PMI Santiago Chile Chapter. Y bueno, cuando se presentó esta oportunidad dijimos, tenemos dos pesos pesados, tenemos gente que puede colaborar mucho, tenemos gente que sabe mucho del tema, tenemos mucho tema de innovación, mucho trabajo, mucha experiencia que compartir. Y bueno, gracias a la buena voluntad, gracias a la buena predisposición de ambos, hemos logrado hacer este taller. Así que nada, solo felicitarles, agradecerles de todo corazón y cuenten con nosotros, con el PMI Santiago Chile Chapter y con todo nuestro equipo para todo lo que necesiten y para los desarrollos de sus proyectos. Excelente. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Y evidentemente comparto lo que tú dices. Acá tenemos a dos personas con harta experiencia dando estos talleres. Dejo abiertas las preguntas para que la puedan plantear vía chat o puedan abrir sus micrófonos, como ustedes estimen conveniente. Todas las preguntas son bienvenidas. Las únicas que no responde son mi peso y mi edad. Todo lo demás lo puedo responder. Ya, yo voy a partir para ver si alguien se anima. Dentro de tu experiencia, Rocío, yo sé que tú igual eres parte actualmente de Mininnova, ¿cierto? Que están tratando de impulsar la innovación dentro del mundo minero. ¿Qué tú opinas hoy en día del ecosistema minero que se está dando acá en Chile? Que sea, hoy en día es un ecosistema que está un poco más visible que antes era más underground. ¿Qué opinas? ¿Qué lineamientos debiesen tener este ecosistema para poder hacer o acelerar aún más la innovación? Ya no tan solo en las compañías mineras grandes, como tú dijiste, se llevan todo el talento. Ahora, ¿cómo hacemos un ecosistema que permita, cierto, la distribución del talento de manera homogénea? ¿Cuál es tu opinión, más que nada? Mire, yo creo que lo más importante es la integración entre los actores. Y creo que la academia está un poco atrás. Yo creo que y también esto tiene que ver con cuánta inversión puedo hacer. Si tú te das cuenta, la gran mayoría de los que estamos tratando de hacer difusión, de asegurar que hay innovación, de que estamos como Chile no perdiendo competitividad, sino que estamos activos, creciendo, escalándolo, creo que el gran aporte está dentro de las 3, 4, 5 mineras grandes. Ahí es donde hay mucho aporte, hay mucha fundación, ahí también está el Consejo Minero, Compromiso Minero, están las asociaciones de proveedores, está Primil. Ellos están invirtiendo mucho esfuerzo y dinero para asegurar que hay. Pero
el tema de la innovación, para que caiga hacia los otros actores, tiene que haber un compartir y co-crear entre los actores. Y hay un tema, y es que todos opinan, todos quieren participar, pero no hay quien los gestione, los amalgame. Y yo creo que ahí parte tiene que ver el gobierno, pero yo también creo, estoy convencida que las universidades tienen mucho por decir, porque las universidades tienen un componente que nadie más tiene, y es una mirada nueva que traen los estudiantes. Y eso, esas ideas que no están filtradas por el quehacer o por la experiencia, sino que vienen con la pregunta abierta, tenemos que sacarle partido. Entonces, por eso, por ejemplo, en Mininova, nuestro foco es las universidades. ¿Cómo nos vamos a asegurar que las universidades hagan proyectos, hagan incubadoras y se conecten con los demás actores? Porque yo creo que eso puede generar esos ciclos de co-creación y las universidades llegan a las comunidades, llegan a las empresas, pueden expandirse mucho más. Ese es mi punto Sí, de sí, vista. y aparte que las universidades en general tienen dos cosas, otros para agregar dentro de lo que tú dices, otros dos componentes. Tienen el know-how del cómo hacer las cosas, ¿cierto? Y aparte tienen infraestructura que puede estar a disposición de una solución de prototipado, un producto mínimo viable, etcétera. Pero por otro lado tenemos otra componente que de dónde salen los recursos y cómo las universidades dentro, ¿cierto?, del componente del docente en su convenio de desempeño se incentiva esto, porque lamentablemente si no existe algún tipo de incentivo, nadie lo va a hacer por hacerlo, ¿cierto? Se tienen que buscar los mecanismos como también quizá el Estado o Corfo o cualquier Sí, ente que esté disponiendo los recursos para lograr el tema, de un puntaje mayor para la co-creación, porque después también entra ahí el tema de los derechos de autor. ¿Quién es el autor de esto? Entonces, ahí, bueno, hay hartos desafíos y qué bueno que tú lo tocas porque así la gente que está conectada también lo sabe y le toman el valor a las universidades y estos ecosistemas que permiten que las cosas pasen. sí, la universidad tiene un rol de investigación muy importante, y eso significa también asegurar que esa investigación se realiza con un foco de producto eh, de futuro, ¿no? Que se pueda rentabilizar. Exacto. Te hacen otra pregunta, te la hace la señorita Karen Laguna. Dice, buenas tardes, ¿cuáles serían los principales o las principales innovaciones en Chile y en general hoy? Creo que se debe referir al mundo minero. Em, Gracias por la pregunta, Karen. Mira, las principales innovaciones tienen que ver, como dije, con seguridad. El foco en donde ha estado la minería es en seguridad de las personas y de los activos. Entonces, hay mucho foco en los wearables, los usables, para medir las condiciones de las personas y también para disminuir la interacción con hombre-máquina. Tiene que ver mucho con autonomía en toda la cadena de transporte de materiales, mucho que ver con, como dije, perforación, tronadura en el manejo tanto de la exposición de las personas, pero también de los materiales, porque han habido muchos accidentes porque hay tronaduras y se desplaza material hacia costados no deseados, o se desplaza material que no se quería intervenir. Temas de ese estilo hay bastante. Y hay un tema que tiene que ver con las personas, cómo se le ayuda a las personas a tener más información de lo que tienen, ya sea alrededor físicamente o con información para la toma de decisiones. Eso es donde más ha habido, son los principales. Pero donde están a futuro los principales son la 4D, la impresión 4D, hay muchísimo también para cuando yo hago
una perforación y tengo que evolucionar, y estoy hablando de subterráneo, tengo que controlar la perforación. Hay 4D que está ampliando la capacidad de poder llegar a perforaciones mucho más profundas, pero también mucho más amplias, que eso es un tema bien interesante. Como dije, hay mucho de gemelos digitales por explotar, y hay mucho en la integración de diferentes tecnologías. Entonces, de IoT con Machine Learning, con blockchain, que son ya productos que son mucho más complejos, pero también más abarcativos en términos de tecnología. Y ahí el conocimiento de gestión de esas tecnologías también está evolucionando, porque antes tú encontrabas a un especialista de drones, por ejemplo, y de manejo de datos a través de rayos láser. Y eso con la evolución ya no es solamente esa necesidad la que se tiene, sino también gente que pueda gestionar Machine Learning, blockchain al mismo tiempo, pueda manejar temas de dimensión como realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Excelente, excelente. Hay otra pregunta que la hace Diego Guerrero. Dice lo siguiente: ¿cómo se puede innovar si la industria es un poco reacia al cambio? ¿Cómo se afronta ese desafío? Ahí yo difiero un poco de Rodrigo en dos cosas. Y muchas gracias, Diego, por tu pregunta. Creo que es fascinante el tema. Yo creo que no es un tema de la minería, es un tema de nuestra cultura. Nuestra cultura latina es muy reacia a intentarlo y a fallar. Nosotros no tenemos una cultura de fallar. Para innovar, algo que es clarísimo, el que va a innovar tiene que ser resiliente a la falla. Y hay que tratar de fallar rápido y barato. Eso es lo primero que uno tiene que aprender cuando quiere crear algo, cuando quiere innovar. Por lo tanto, nosotros como cultura no hemos aprendido a que dentro del fallo hay aprendizaje. Y eso hace que nosotros en Latinoamérica, en todas las industrias, tengamos unos niveles muy bajos de innovación, muy, muy bajos. La minería per se, dado a la regulación, dado a los grandes montos que yo manejo, tiene sus limitaciones. Sin embargo, algo que es súper importante es que tenemos unos desafíos de competitividad muy altos contra otros actores. Por ejemplo, Perú, que no existía, ahora está siendo un actor importante, por lo menos cuando se habla de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos están innovando, no innovando, perdón, ellos están invirtiendo en innovación y están comprando innovación. Entonces yo creo que el reto nuestro es un cambio de paradigma, pero también el mundo está cambiando y nos está haciendo cambiar. Entonces yo creo que como sociedad somos una sociedad muy, muy conservadora, no nos gustan mucho los cambios, pero en todos los ámbitos vamos a tener que cambiar. El tema es si yo voy con una buena solución a resolver algo que le duele realmente a la minería o a cualquier industria, de seguro te van a escuchar. Y si yo realmente voy a traer beneficios concretos, te van a escuchar y te van a comprar. El tema es que tenemos que asegurarnos de que mi solución realmente va a resolver un problema real.
Por eso es importante cuando yo decía que lo principal es hacer un diagnóstico correcto. Porque cuando yo sé que duele y eso que yo vi que duele realmente es un dolor que lo siente la industria, lo que tú resuelvas ahí te van a dar oro y plata. Entonces, es eso, es asegurarnos de que, y el resto, el cambio de mentalidad se vendrá haciendo en la medida en que el mundo cambie y nosotros vamos a tener que cambiar. Pero yo tengo que resolver temas concretos y asegurarme de que realmente eso es atractivo para la minera. Ahí sale un tema súper importante, Rocío, y quizás te dejamos nuevamente invitada sobre cómo hacemos estos diagnósticos, eh, por así decirlo, sustancial dentro de la industria. O sea, considerar que cuánto va a impactar en el negocio en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, y cómo mi solución, ¿cierto?, permite la fluidez de la creación de valor. Ahí, si es que tú lo estimas conveniente, eres bienvenida para poder hablarle de eso a los muchachos, porque me hace mucho sentido a mí y también me apasiona la misma línea, así que también yo aprendo bastante. Sí, 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 sí. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, eh, si no, damos por finalizado el taller número 4, ya nos queda uno solo, que es de Corfo, ¿cierto? Para que ustedes aprendan a cómo ahora postular a fondos concursables sus ideas que quieren desarrollar y pueda tener sentido esta serie de talleres, que no sea solamente un diploma final que quedó guardado y nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Damos por, cer- Fantástico. damos por Vendido. cerrado damos por cerrado los talleres del día de hoy. Te doy gracias nuevamente a ti, Rocío, por la buena disposición. Nuevamente le doy gracias a Dios, que fue el ente articulador que nos permitió tener a las personas idóneas en los talleres del día de hoy. Y no olviden de contestar, que sea disculpen, rellenar la encuesta de asistencia, porque si no la rellenan, no les va a llegar la prueba, ¿ya? Por otro lado, la prueba número 3 va a salir hoy día en la tarde. No la he lanzado porque el día de ayer estuve mandando los correos de recordatorio de los talleres y la idea era que no se le interrumpieran los correos. Así que aún no sale la evaluación número 3, que fue el taller de Alejandro del día de ayer. Así que eso. No sé si quiere agregar Muchísimas algunas gracias, palabras un tú, Rocío. placer. No, 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 ha sido un placer. La verdad que me encanta estas dinámicas, los felicito porque creo que el tema de la minería es la industria principal de desarrollo de Chile y tenemos que potenciarla porque queremos potenciar el país. Entonces es un llamado a que le pongan toda la energía para hacer un aporte y para ser propositivos, como dije antes en la presentación. Así que encantada, muchísimas gracias a ti, Fred, por toda la coordinación y por supuesto a la PMI y a Diego por incluirme. Un placer. Excelente. Damos por finalizados los talleres del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos. Nos vemos el 4 de septiembre. Hasta la próxima.